Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Dylan Levit Trinidad Rasgado. Vengo aquí por parte de la materia de electrónica de potencia aplicada, que está a cargo del docente José María Lagunes Córdoba. Y a continuación les hablaré sobre los transistores IGBT. Este es la simbología del transistor IGBT que más adelante explicaremos a detalle. Bueno, para comenzar, ¿qué es un IGBT? El transistor IGBT viene de la abreviación IGBT viene de las siglas de tran- transistor bipolar de puerta aislada, el cual es un dispositivo semiconductor que combina las características de los transistores bipolares BJT y los MOSFET. Dice que dice que es utilizado ampliamente en aplicaciones de electrónica de potencia por su alta eficiencia y capacidad de manejo de altas corrientes y voltajes. Bueno, aquí del lado izquierdo en la imagen tenemos lo que es la simbología del transistor BJT. Tenemos aquí el PNP y el NPN. Recordemos que este tipo de transistor eh, permite el paso de corriente cuando se le suministra una corriente a la base. Y recordemos que en los transistores MOSFET, que son transistores con efecto de campo, eh, ellos permiten el paso de corriente cuando se les suministra un voltaje a la puerta, al gate. Ok, ahora pasaremos a hablar sobre la estructura básica. El IGBT tiene tres terminales: el colector, el emisor y la puerta. Dice que combina la estructura de un MOSFET para el control de la puerta y un BJT para la conducción de corriente. ¿Ok? Eh, Como habíamos dicho anteriormente, un MOSFET para que deje pasar la corriente, él utiliza lo que es la gate, que se suministra un pequeño voltaje y deja pasar la corriente desde el colector al emisor, que en este caso es donde entraría la parte de lo que es el BJT. Ok. Ahora pasaremos a hablar sobre su funcionamiento básico. Existe un estado de bloqueo, que esto es cuando en la puerta no hay voltaje, es decir, que el IGBT bloquea la corriente entre el colector y el emisor. Y luego existe una etapa de encendido, que también vendría siendo la etapa de conducción. Esto es cuando se le aplica un voltaje a la puerta o al gate, y aquí se forma un canal que permite el flujo de corriente entre el colector y el emisor. Posteriormente hay una etapa que es de apagado, que dice que al retirar el voltaje de la puerta, el canal se cierra y el IGBT deja de conducir. Ahorita vamos a ver más a fondo lo que pasa con esta etapa. Ahora hablaremos sobre las características del transistor IGBT. El IGBT tiene una alta capacidad de corriente, dice que puede manejar corrientes elevadas. Tiene una alta capacidad de voltaje, esto quiere decir que soporta altos voltajes y típicamente en el rango de cientos a miles de voltios. Es utilizado para el control de voltaje. Dice que la puerta es controlada por voltaje similar a un MOSFET. Dice, esto quiere decir que cuando se le suministra la puerta, ella va a conducir. Tiene una baja caída de voltaje en conducción, es decir, que mejora la eficiencia energética. Ok, aquí tenemos una pequeña imagen de ejemplo. Podemos ver aquí que dice que el voltaje de colector a emisor, cuando en un estado, ahora sí, normal, es de 650 volts. Ese es el voltaje que él puede conducir con una corriente de 90 amperes, pero tiene que ser a una temperatura de 100 grados centígrados. Mas, sin embargo, cuando pues, se eleva la temperatura a 175 grados,
el voltaje eh, de colector a emisor pasa a 1.7 volts con una corriente de 75 amperes. Dice que una de las aplicaciones pues es en el control de motores industriales, en UPS. Para el que no sepa qué es un UPS, es básicamente, son sistemas para alimentación ininterrumpida. Es decir, que por ejemplo, hay procesos en los que no se puede dejar de suministrar energía. Entonces, si hay una caída de tensión o de plano no hay ya corriente, entra el UPS como un suministro secundario de energía y así no se para el proceso. Dice que también los transistores IGBT son utilizados en inversores solares o, bueno, paneles solares más bien dicho, y welding, que vendría siendo las soldadoras tipo inverter. Pasaremos a la siguiente diapositiva. Bueno, un poquito recalcando lo que dijimos anteriormente, una de las aplicaciones del IGBT dice que es controladores de motores. Eso es porque se utiliza en variadores de frecuencia y sistemas de control de motores eléctricos. Recordemos que los variadores de frecuencia, ellos eh, varían la frecuencia para así controlar la velocidad de los motores. Los inversores, eso se puede ver en el sistema solares, vehículos eléctricos y fuentes de alimentación ininterrumpida, como antes dicho, los UEPS, y en convertidores de potencia, en aplicaciones de conversión de DC a AC y viceversa. Esto es más que nada en fuentes conmutadas. Ahora, y en electrónica automotriz, en sistemas de control de tracción y otros módulos de potencia en vehículos. Y por último, en soldadura eléctrica, como puede ser en máquinas de soldar para controlar el flujo de corriente. ¿Ok? Aquí tenemos un circuito de ejemplo. Tenemos una alimentación, tenemos unos diodos y, y un capacitor. Y nuestro componente principal, tenemos 4 transistores IGBT. Y tenemos nuestro circuito de control. Bueno, este circuito que tenemos aquí es básicamente lo que se puede, es un puente H, ¿ok? Pero hecho con transistores IGBT. Recordemos que cuando nosotros tenemos un puente H, eh, tenemos, podemos controlar el giro del motor. Es decir, si nosotros vamos polarizando este, este circuito a manera de que nos vaya a invertir el giro del motor. Es decir, si, si polarizamos, si encendemos T1 y T4, el motor va a girar en un sentido. Y si se activa T3 y T2, el motor va a girar en otro sentido, dependiendo el pulso que le manda el controlador lógico. Bueno, pero ¿qué ventaja tiene este circuito a si lo hiciéramos con unos puentes H común y corrientes? Bueno, la ventaja que tiene este es de que soporta mayor potencia. Es decir, si a un puente H normal le pusiéramos un motor así no sé, de 6 volts, ah, él lo podrías controlar sin ningún problema. Más sin embargo, si le quisiéramos meter un motor de más potencia, como por ejemplo ya de 24 volt de directa, o sea, a 20 amperes, por poner un ejemplo, le quedaría muy corto ese puente H y tuviéramos que ocupar algo más potente.
Es aquí donde entra el uso de estos transistores. Bueno, tenemos aquí un circuito de una pequeña simulación. Esto es solamente algo sencillo para poner un ejemplo. Tenemos una entrada aquí de 220 volts. Tenemos en serie lo que sería un bombillo y, y en serie también tenemos el transistor que está conectado a tierra. Vemos que en la parte de lo que es la puerta o gate una entrada digital, que en este caso, cuando se mande un uno lógico o un voltaje a la puerta, esta se cerrará permitiendo así que se cierre el circuito y se pueda encender, pues, el bombillo. Este es un ejemplo práctico. Ahora, lo que yo mencionaba hace rato en las etapas que tiene este transistor, eso en la simulación, si le dejamos de mandar pulsos, se apaga la bombilla, porque es un simulador. Pero cuando lo hacemos en la vida real, en un circuito físico, si nosotros conectamos solamente, le mandamos un pulso al transistor, él sí va a dejar conducir, mas sin embargo, cuando se lo quitemos, va a seguir encendido. ¿Por qué? Porque él internamente tiene un capacitor y cuando nosotros le mandamos un voltaje, estamos al mismo tiempo que estamos cerrando el circuito y estamos dejando pasar la corriente entre el colector y el emisor, estamos cargando ese capacitor. Entonces, cuando nosotros lo desconectamos, queda encendido porque ese capacitor sigue suministrando esa energía. Entonces, ¿cuál sería la solución aquí? La solución aquí sería ponerle una resistencia a tierra a la puerta. ¿Para qué? Para que en vez de que se cargue ese capacitor, nosotros mandemos esas pequeñas señales pues a tierra y no se quede, no se quede así encendido o no se encienda en momentos que nosotros no lo deseemos. Espero haya quedado claro ese punto. Bueno, ahora perdón, ahora como conclusión, este de como conclusión, lo que puedo decir es de que los transistores IGBT son dispositivos claves en la electrónica de potencia debido a su capacidad para manejar altas corrientes y voltajes con eficiencia y rapidez. Su combinación de las características de MOSFET y BJT los hace ideales para una amplia gama de aplicaciones, desde controladores de motores hasta inversores de energía. A pesar de su mayor costo y sensibilidad térmica, sus ventajas en términos de eficiencia y robustez los hacen indispensables en muchos sistemas modernos de control y conversión de energía. Bueno, bueno, hay que tomar en cuenta de que estos transistores son para la etapa muchas veces de potencia, aislados de la etapa de control. Y bueno, de mi parte esto sería todo y muchas gracias.